Compañeros, buenas noches. Vamos a dar 5 minutos para que se integren, al menos que lleguemos a los 100 y empezamos la clase. Buenas noches, licenciado. Está bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Miren, y ya escogieron su representante de clase. No, licenciado. No, licenciado. Pues de ahorita mismo tenemos que sacarlo, entonces propongan a alguien y vemos qué dice la mayoría. Sí estoy conectado, solo estamos dando tiempo para que se integren todos. Aquí ya surge un primer candidato, Nelson.
Nelson Acosta. A ver quién es el compañero Nelson, si ya está. También está de candidata, proponen a Nelson o a Brenda. Bueno, entonces tenemos a Nelson o a Brenda. Si ya están, pues vamos a ver que se pronuncien, a ver si aceptan el cargo. Don Nelson no ha venido. Bueno, en cuanto se incorpore el señor Nelson, que se pronuncie, o la señorita Brenda. Brenda ya está. Bueno. Sí, licenciado, aquí estoy. Bueno, ¿usted aceptaría el cargo? Fíjese, licenciado, que mi audio estaba un poco mal. ¿Me podría retroalimentar? Disculpe. Es que lo están proponiendo para ser la representante del aula. En la B se escogió al compañero Milton, que va a ser el que nos va a representar su aula. Entonces aquí necesito yo también un representante, o podría ser una pareja de representantes. Ok, si los compañeros están de acuerdo, con gusto, licenciado, en lo que se pueda apoyar. Bueno, entonces Brenda y Nelson quedan de representantes. Al final de la clase me envían sus carnet y su número de teléfono para poderlos contactar para empezar a coordinar actividades. Les informo que veo con mucha pena que de la primera tarea que dejamos, nada más 15 han cumplido con ella. Entonces yo sí los invito a que por favor hagan su tarea, trabajen, porque eso les va a servir a ustedes. Esas tareas son formativas, ¿verdad? Don Alejandro Kirchbach. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Solo con una disculpa, el viernes pasado logré asignarme por algunos inconvenientes y esta es mi primera clase con usted. Ah, bueno. Entonces, póngase al día, ahí en el Classroom está toda la tarea y ahí les voy a ir subiendo yo las presentaciones para que ustedes puedan irse poniendo al día. Y les explicaría, por favor, que ya que se asignó aquí, sigamos constantes. Gracias, Lic. Bueno. Vamos a dar comienzo a la clase. Les habíamos estado viendo los delitos contra la fe pública
Y ahorita vamos a continuar con esos delitos. Si ustedes miran, yo les subí lo que va a ser los delitos contra la corrupción, que yo espero darlos para el segundo parcial, pero se los subo desde ahorita para que ustedes tengan tiempo de prepararse, leer los materiales. Si ustedes pueden ver, les subí la ley de aquí de Guatemala, les subí las dos convenciones, tanto la americana como la de la ONU, que son el fundamento para luchar contra la corrupción como un fenómeno que realmente afecta a América Latina y al mundo en general. Y le subí un trabajo que hizo un profesor de muchos años de la Facultad en Derecho Penal y que lo contrató la Corte Suprema, el licenciado Héctor Aníbal de León Velasco, y que es un muy buen trabajo de análisis de esa ley. Yo les voy a estar subiendo materiales y la idea es que conforme se los vaya subiendo lo vayan leyendo para que tengan una idea ya cuando lo veamos o lo vayamos a tratar. El día de hoy les decía a los compañeros de la sección B que el jueves no va a haber clase presencial, pero sí vamos a tener el primer laboratorio en Classroom. Como yo les dije, lo que a mí me interesa en este curso es que ustedes puedan llegar a la escala de aplicación en la pirámide de Bloom. Y entonces la única forma de que ustedes practiquen la aplicación de los casos es que yo les voy a poner 1 o 2 casos concretos, con no ficticios por supuesto, pero sacados de libros de derecho penal, porque hay una parte de la doctrina que se dedica a hacer esos casos. Y entonces, para que ustedes apliquen lo que hemos visto y también lo que ya tuvieron que haber visto en Penal 2 a la resolución de esos casos. Por eso les digo que yo aquí no puedo estar basándome solo en lo que yo les dé, sino que tienen que saber ya de Penal 1, de Penal 2, porque también se puede aplicar en Penal 3, como vamos a ver ahorita a continuación, cuando sigamos tratando de los delitos contra la fe pública. Vamos a designar un voluntario para leer las diapositivas. Buenas noches, licenciado. Con mucho gusto le puedo apoyar, si usted gusta. Vaya, perfecto, doña Nancy. Entonces, vamos a ver. ¿Se acuerdan
que nos quedamos en el uso de documento falsificado. Entonces ahorita vamos a continuar con la falsedad en certificado. Por favor, doña Nancy, léanos la diapositiva. Buenas noches, licenciado. Falsedad en certificado. Artículo 326. El facultativo que excediera un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado con una multa de 300 a 3,000 quetzales. Ok. Este es un delito muy común, sobre todo para los estudiantes de Derecho cuando se daban las clases presenciales. Hoy todavía cuando se dan los parciales, que cuando no han estudiado le piden favor a un amigo, a un conocido, a un familiar que es médico, que les ponga una enfermedad que les haya imposibilitado conectarse o asistir al examen. Si esta persona se presta a hacerlo, va a ser sancionado con multa de 300 a 3,000 quetzales. ¿Qué diferencia miren ustedes entre este delito y casi todos los que hemos estado viendo? De acuerdo a su tipo doloso de comisión. Cristian Rafael. Yo me doy cuenta de dos cosas, licenciado. La primera es que no cualquiera puede cometer ese delito, solamente alguna persona que esté facultada. Y la segunda es que la pena es de nada más una suma de dinero. Ok. Ese tipo de sujeto es el sujeto especial, el sujeto específico. Como bien dice el compañero, no cualquiera puede extender un certificado verdadero, aunque la enfermedad sea falsa, pero es un sujeto especial. Y la ley considera que por ser este tipo de delito no es necesaria por la gravedad del hecho la prisión, y entonces fijan solo la pena de multa. Ustedes van a ver cuando estén en su curso de procesal penal que estos delitos penados solos con multa los miran generalmente los jueces de paz. Y también que sin necesidad de que la persona vaya a prisión, con cancelar la multa se extingue la responsabilidad penal. O sea, generalmente acude al juez, acepta el hecho, y entonces, por aceptar el hecho y no tener antecedentes, le van a poner la pena mínima, 500 quetzales, los paga y le van a quedar antecedentes, sí, antecedentes penales y policíacos, pero va a poder salir así sin mayores complicaciones por el tipo de delito que es.
Habíamos estado hablando de los documentos, que habían públicos, que habían privados, y de las falsedades, que generalmente es la material y la ideológica, y que podían convertirse en las clases de documentos que estuvimos viendo. Entonces, esta norma es una norma prácticamente incompleta, porque crea un delito, pero ni describe el tipo, ni describe la pena. Por favor, Nancy. De la clasificación de documentos. Licenciado, se desapareció la diapositiva, lo leo en mi código penal. Espéreme. Ahí está. Muy bien. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. En igual sanción ocurrirá quien, con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Si vemos aquí que estamos hablando de quien posea un documento público o privado, o un documento equiparado a los documentos públicos, verdadero, y lo destruya, lo oculte o lo suprima, entonces va a cometer este delito. Igual, permítame, alguien está con el micrófono abierto. Yasmín, tu micrófono. Entonces, vemos que solo por destruir ese documento, tal vez porque le puede causar perjuicios, ya comete un delito. Pero además dice, si estas acciones de destruir, ocultar o suprimir los hace con ánimo de evadir la acción de la justicia, entonces cuando estos documentos se van a presentar como medio de prueba, pues lógicamente también se comete este delito. Les ponía yo de ejemplo, hablemos de los documentos públicos que hacen plena prueba. Alguien tenía en su poder un testamento. ¿El testamento qué tipo de documento es? Documento público, Oli. Público, muy bien. O una partida de nacimiento, también documento público. Y lo destruye, está cometiendo este delito en su primer párrafo. Y entonces, ¿cuál es el artículo que nos habla sobre el documento público? Falsificar el documento público. ¿Qué delito es? Es el delito de la falsedad material, ¿va? Entonces ahí se le va a aplicar la pena contenida en la falsedad material. Ya, porque tiene que ser un documento verdadero, público. Y si ustedes miran las dos falsedades, tienen la misma pena. Entonces se va a aplicar esa pena.
Si el documento se lo habían pedido, por ejemplo, porque había reconocido a su hijo en un documento privado, pero la mamá no quiere ya que ese reconocimiento se dé y rompe esas cartas, entonces ya caería en el inciso párrafo segundo, que es para evitar la acción de la justicia. En ambos casos, como son documentos, ahí sería privado, la pena se reduciría. Pues estamos hablando del 323. ¿Ya? Esto es para no dejar, digamos, suelto una forma en que se perjudique a otro por la destrucción, ocultación o supresión de un documento, ya sea público o privado. Yasmina Iracema. Sosa Sánchez. Tiene levantada la mano, no sé si la levantaría intencionalmente. Andrea Jimena González Esquivel. Sí, buenas noches, licenciado. Yo solo tengo una duda. Fíjese que ahí dijo quien destruyera un documento verdadero. Si Sí. en algún caso el documento fuera una copia, pero de igual forma fuera un medio de prueba, ¿incurre también en delito? No, ya las copias no creo que las cubran, porque tiene que ser un documento que por su naturaleza tenga esa calidad de prueba. Ok, ¿Ya? muchas gracias, licenciado. Vale. Sabemos que en la vida de sociedad el Estado le asigna cierto valor y nosotros principalmente tenemos que conocer de estos delitos, que es la falsificación de sello, papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies fiscales. Estas especies tienen un valor. Hay timbres fiscales que van desde 50 centavos hasta 100 quetzales. Tenemos papel sellado, por ejemplo, el que usamos los notarios, que está registrado, tiene varias medidas de seguridad, y entonces falsificar estos documentos, pues lógicamente es un delito. Lo mismo que introducirlos al país del extranjero. Ustedes cuando lleguen a su 10º semestre les van a dejar hacer un protocolo. Y en algunos años prácticamente falsificaban las hojas de protocolo, solo que les cambiaban numeración. Pero era tan buena falsificación que algunos compañeros los estuvieron usando para hacerse pasar por licenciados e incautar a gente en negocios que prácticamente era una estafa, complementada por otros delitos. Por eso les digo que la estafa puede concursar con la usurpación de calidad, que vamos a ver más adelante, o con la falsificación de papel sellado. Y entonces, que es un delito de falsificación de papel sellado, va a estar concursando, según el caso, con una usurpación de calidad y una estafa. ¿Sí?
Entonces, ya ustedes tienen que saber, digamos, preguntas como quién lo cometió, cuál es el bien jurídico tutelado, a qué momento consumativo llegó, y también tienen que saber si hay estafa o no hay estafa, o sea, si qué delito lo subsume o no subsume al otro, si no son independientes, en qué concursos se dan. Y por eso es que para el laboratorio del juez va a ser una prueba, un termómetro de ver cómo están. Por eso el jueves lo hacemos en hora de clase, pero la asistencia va a ser tomada por la hora de entrega que ustedes hagan de su laboratorio, que lo tienen que hacer ahí mismo en la clase. Lo ideal sería que lo hicieran en forma individual para ir viendo cuánto han aprendido ustedes. El martes lo resolvemos. Explicamos el porqué de cada cosa y ustedes van aprendiendo. Porque acuérdense que aquí lo que a mí me interesa es la aplicación de los delitos especiales al caso concreto. No preguntas teóricas, sino que poderlo aplicar. Porque al aplicarlo correctamente, ustedes demuestran el conocimiento de la teoría. ¿Ya? Entonces, por favor, el jueves vamos a hacer un laboratorio, lo vamos a hacer en Classroom. Ahí va a estar el laboratorio con todas sus instrucciones. Va a haber un documento que ustedes van a llenar y al terminarlo de llenar, antes de las 8 de la noche, lo tienen que subir. ¿Ya? Para que asistan temprano y lo pueden finalizar hasta las 8 de la noche. Si lo suben después, pues aprenderán, pero ya no tendrán ningún valor simbólico. De la falsificación de placas y distintivos para vehículos. Perdón, me había comido el de billetes de lotería. Por favor, Nancy. Falsificación de billetes de lotería. Artículo 329. Quien falsificare billetes de lotería debidamente o alterare los billetes verdaderos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien, sabiendas, lo introdujere al territorio de la República, los expediere o usare. Ya vieron que aquí todo lo que es falsificación se sanciona tanto falsificar, alterar o introducir al país desde otro país. Y aquí los billetes de lotería, ustedes saben que la lotería tiene que estar autorizada por el Ministerio de Gobernación. Las entidades son personas jurídicas que tienen ese giro. No se puede subir el tiempo límite porque ese es el tiempo al que ustedes tienen que acostumbrarse. Van a ser 2 casos. A 5 preguntas, son 10 preguntas. Si ustedes tienen 10 minutos para entender el caso o 15 minutos para entender el caso y luego lo contestan en forma clara y concreta, la respuesta doctrinaria con su fundamento legal. Entonces, no es la idea es que ustedes estén practicando lo que va a ser su examen en aras de que vayan aprendiendo y vayan aplicando lo que se está explicando al caso concreto.
Por favor, el 330. Licenciado, Artículo disculpe. Nancy Esther. O permítame, Ángel de... Disculpe, Jesús. licenciado, solo con una pregunta. Estaba diciendo usted acerca del artículo 329, mencionó algo sobre las entidades jurídicas. ¿Podría repetirlo? Disculpe. ¿En cuál? En el 329 sobre los billetes de lotería. Antes, 300, sí. O sea, para autorizar rifas, loterías principalmente, no rifas, loterías, las empresas tienen que constituirse en una sociedad y lo tiene que autorizar el Ministerio de Gobernación. Ya. O sea, no cualquiera puede poner una lotería. Por eso es que las loterías son contadas. ¿Ya? Sí, licenciado, muchas gracias. Vale. La vuelvo a molestar, doña Nancy, con... Con mucho gusto, licenciado. Licenciado, buenas noches. Por favor, pidan la palabra para que se les otorgue y no se arme un relajo. Perdone. Solo una consulta. En el artículo anterior, aquí entrarían también las rifas. No, las rifas es otro procedimiento. Ah, ok, sí, porque las rifas también llevan al mismo procedimiento, de que tienen que... Tienen que ser autorizadas por gobernación, sí. Sí. Pero no es necesario que se convierta en una persona jurídica. Ok. Gracias, muy amable. Por favor, Nancy. Muy bien, licenciado. Artículo 330. Quien falsificare placas u otro distintivo para vehículos que las autoridades acuerden para estos o alterare los verdaderos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. O sea, el hecho de falsificar una placa o alterar ya es un delito. Generalmente puede aparecer solo que yo quiera sacar mi carro, pero todavía no le ha sacado las placas y le pongo una placa que no le corresponde o altero una que tengo por ahí y la pongo, y ese es un delito. Pero también puede concurrir con otros delitos. Digamos, si yo quiero que no se identifique el carro, pongo placas falsificadas y cometo un delito de secuestro, por ejemplo. Voy a tener 2 delitos: la falsificación de placas y el secuestro. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ir viendo que estos delitos generalmente se usan en la comisión de otros principales. ¿Ya? Y quien use el carro también va a estar cometiendo el delito. Leamos, doña Nancy. Artículo 331. Quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Igual sanción se impondrá a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellos a que debieron ser aplicados. O sea, en el mundo mercantil sobre todo, se usan las contraseñas y marcas
para identificar productos. En aduanas, en sellos para los contenedores. Si estos se falsifican, se está cometiendo delito. Pero generalmente aquí vamos a ver que hay una ley que regula esta materia específicamente, que es la ley contra el contrabando y defraudación aduanera. Entonces este delito queda para otro tipo de contraseñas o otro tipo de, digamos, de empaques que identifiquen calidad, contenido o, digamos, cualquier certificación del producto, y será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Permítame. Entramos a los delitos de falsedad personal. A ver, don Ángel de Jesús. Perdón, licenciado. Disculpe que vaya a regresar en los artículos que usted nos explicó. Solo tengo una pequeña duda. En el artículo 330, en donde usted nos estaba comentando sobre falsificar las placas y distintivos para vehículos, ¿usted nos podría dar alguna opinión acerca de cuando existieron en algún punto manifestaciones en el país y se estaban tapando a las placas? No, pues en realidad no sé de quiénes eran los vehículos, ¿verdad? Pero ¿qué tipo, usted cree que eso que se hizo ahí de tapar la placa con algún tipo de material, estaban cometiendo justamente este artículo, lo estaban No, cumpliendo? ahí una cosa es falsificarlas y otra cosa es ocultarlas. Ya es distinto. La ocultación de placas puede concurrir con otro delito si las que lo cometen son funcionarios públicos. Ahí hay otro tipo de delito que vamos a ver más adelante. Aquí estamos hablando del procedimiento por el cual se alteran o se falsifican distintivos de vehículos, pero es eso, no tiene que ver con taparlos o quitarlos o ocultarlos, que puede ser parte de un delito mayor. Gracias, licenciado. Bueno. Buenas noches, licenciado. Esto podría ser también, así como yo he visto muchos vehículos que vienen y como que le borran ciertos números, pero más que todo lo hacen para que supuestamente no los multen o para que las cámaras no logren sí, podría ser porque ahí los están alterando. Y al alterarlo cometen este delito. O los tapan, por decirle así, o muchas veces vienen, por decirle así, con el 6, vienen y tratan de hacerle como un 8 para tratar de falsificar la placa. Sí, o sea, siempre que sea alteración, comete este delito. ¿Ya? Les decía que ahora vamos a hablar de la falsedad personal. Como ustedes saben, por su especialidad, su formación, hay distintos funcionarios que para ser electos se requieren de determinadas calidades. De hecho, todo el sistema burocrático tiene sus propios perfiles, sus propios requisitos, su propia experiencia, y entonces la usurpación de funciones, cuando una persona se mete a hacer actos que son propios de una autoridad sin
tener ese carácter oficial sin poseer esa atribución, está cometiendo ese delito. ¿Ya? Aquí yo estoy arrogándome una función que no tengo o que ya dejé de tener, porque eso le pasa a algunos alcaldes o concejales que siguen queriendo ejercer actos que ya no le competen porque ya dejó de su función, su periodo terminó, ya no es por parte del sistema burocrático y sin embargo siguen ejerciéndolo arbitrariamente. Pero esto es en relación al cargo como autoridad o funcionario público. Por favor, Nancy. Artículo 336. Usurpación de calidad. Quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener título o habilitación especial será sancionado con multa de 500 a 3.000 quetzales. Si de resultas de ilegal ejercicio se derivare perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede se elevará en una tercera parte. Okay. Para ejercer una profesión universitaria se requiere del título y además del título de la habilitación. Ustedes pueden sacar sus 5 años de derecho sin perder, pueden sacar su práctica, pueden someterse a los exámenes, pero aún ya con todo eso, aún ya con el cartoncito, que todo lo que cuesta de abogado y notario, mientras no se colegien y no registren sus firmas, no están habilitados. Y entonces cualquier acto que ustedes hagan, sin estar debidamente culminada la carrera y habilitados, no tiene valor alguno, es ilegal, y entonces se están arrogando un título que no poseen. Entonces tendrán una multa de 500 a 3.000 quetzales. Yo he visto muchos compañeros que ya en 10º año o antes, ya que pasaron Civil 2, por quedar bien con la familia o con los amigos, le hablan a algún abogado conocido y ellos van a celebrar el matrimonio de la pareja, y ese es un claro ejemplo de este uso de usurpación que estamos hablando. O sea, no hay abogados infieles. Usted o es abogado o no es abogado. Y entonces la gente que se va a litigar, dice, o se va a cartular a un departamento y efectivamente lleva su programa, hace la escritura, le firman los clientes, pero él no puede firmar porque él no es el notario. Entonces está ganando dinero, pero está usurpando calidad. Y ustedes van a ver mucha gente que a eso se dedica. Y realmente eso va no solo como delito, sino que también se va a la responsabilidad deontológica del Código de Abogados y Notarios. ¿Ya?
Usar públicamente un nombre supuesto. Por favor, Nancy. Artículo 337. Quien usare públicamente nombre supuesto será sancionado con multa de 500 a 3,000 quetzales. Si el uso del nombre supuesto tuviere por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún prejuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Ok. Ustedes saben que el nombre es un atributo de la persona, que todos tenemos derecho a un nombre, pero igualmente existen los medios, si consideramos que nos perjudica, para cambiar el nombre o inclusive cambiar el apellido, en casos que uno considere que el nombre lo perjudica. También, si nosotros no nos gustan nuestros nombres, podemos usar otro, pero tenemos que identificarlo a través de escritura pública o yendo al RENAP a hacer un acta de identificación de nombre. Si usted no cumple con estos requisitos, se está arriesgando a cometer el delito de uso público de nombre supuesto, porque ese nombre que usted está usando no es el que le corresponde según su certificación de la partida de nacimiento. Ahora, si eso lo hace usted, digamos, porque si yo había cometido un delito, como es tan común aquí en Guatemala, se evade de la cárcel y entonces se va a vivir a un poblado ahí lejano y desde que llega cambia nombre. O si usted se cambia nombre para no responder a una demanda civil de alimentos, igualmente se muda de la ciudad donde vive, la pena pasa de multa a prisión. Esa es como una forma agravada de cometer este delito. Fíjese que no quiero que se confundan con el uso de documento falsificado, donde usted está usando un documento falsificado que no es verdadero, con este otro delito que es usar como propio un documento que no es el mío. O sea, yo estoy usando un documento para identificarme, pero ese documento no es el que me corresponde a mí porque yo tengo otro nombre, otra entidad. Por ejemplo, en el caso de las hermanas que se parecen físicamente y, por ejemplo, para PriceMart, una le presta el documento a la otra y entra a comprar. Si detectan que está usando un documento que no le corresponde, puede haber delito, este delito. Y es sancionado con prisión de 1 a 3 años. Y estamos hablando también, ahora ya no es la cédula de vecindad, porque ahora ya sabemos que es el DPI, pero cualquier otro documento que usted use, porque se parecen, porque son gemelas, y no es el de ellas, se comete este uso. Y es un delito, igualmente. Aquí también es bueno hacerles ver el 339, por favor, Nancy. Quien usurpare pública e independientemente traje o uniforme de una institución a quien no pertenezca o insignias o
condecoraciones que no estuviera autorizado para llevar, será sancionado con una multa de 100 a 500 quetzales. Fíjense que aquí quiero explicarles que este artículo se refiere a cualquier institución, pero no a las que tenga que ver con el sistema de justicia. Porque, digamos, para esas entidades del sistema de justicia ya hay otro delito en la ley contra la delincuencia organizada. Entonces, por ser especial, se aplica esa ley y no esta. Entonces, aquí nos quedamos con instituciones que tienen uniformes, trajes, pero que no son del sistema de justicia penal, principalmente. Por ejemplo, los bomberos, el cuerpo de la Cruz Roja o cualquier otra entidad, digamos, que se uniforme y use insignias y usted no pertenece a esa institución. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero muchas veces en las entradas a los municipios se encuentra uno con personas, supuestos bomberos que están pidiendo colaboración o supuestas madres, monjas de una entidad de asistencia social que están pidiendo colaboración. La policía, de hecho, no, la PNC no, porque la PNC es del sistema de justicia penal. O sea, ni la PNC, ni el ejército, ni cualquier otro tipo de agencia de investigaciones, ni fiscales, ni el INASIF, ni los jueces. Todo eso queda afuera y eso se va a tratar en una ley especial contra la delincuencia organizada. Aquí estamos hablando de las otras instituciones que pueden haber en el país que se está usando uniformes o insignias que no le corresponden a la persona porque no es parte de la institución. Entonces, si eso sucede, se está cometiendo un delito. Y la gran ventaja es que pues es un delito de 100 a 500 quetzales que se va a ver en un juzgado de paz, que se puede arreglar fácilmente con pago de una multa. Y sí le quedan antecedentes, pero generalmente no pasan a más. Entonces les recuerdo, hagan el trabajo que tienen para mañana. No desperdicien esas oportunidades de aprender y de apreciación objetiva. El día jueves tenemos un laboratorio que se va a hacer en su... Sí, ese ejemplo está bien, Andrea. Que se va a hacer en su página de Classroom. Ahí se les va a subir el laboratorio. Ahí mismo lo tienen que contestar y entregar antes de las 8 de la noche. ¿Ya? Licenciado, perdone, ¿qué día dijo? Jueves. Sí, Gracias. clase. Porque yo lo que quiero es que vayamos viendo cierta cantidad de contenido y la probemos su aplicación en los laboratorios. Y así también van conociendo las preguntas
que ya ustedes a esta altura que tienen ya deberían de poder responder para aclararlas, explicarlas, y eso lo haríamos el siguiente día, martes. Nos tomamos un tiempo para resolver el laboratorio. O sea, como yo sé que se dice fácil, pero les va a tomar tiempo, entonces nada más vamos a trabajar en clase. Pero la prueba de su asistencia va a ser que ustedes entreguen el laboratorio a las 8 de la noche. Esa es la hora máxima para entregar. Si ustedes lo entregan posteriormente, lógicamente les va a servir, pero para efectos de algún puntaje extra, ya no se les tomará en cuenta, porque para eso hay un tiempo de 7 a 8:30. Vencido el periodo de clase, pues siempre les sirve para el martes, pero no van a tener acceso a cualquier apreciación que se haga de dicho laboratorio. Licenciado, una pregunta. Formativo. Buenas noches. No levantó la mano, compañero, y para poder darle la palabra tiene que levantar la mano. Por organización. Pida la mano ahí y yo le doy la palabra. Ok, diga. Perdón, licenciado. Gracias. Una consulta con estos artículos que acabamos de ver. ¿Sí? Se menciona una multa monetaria como sanción, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿la cantidad de dinero que se imponga como sanción queda a criterio del juez? Entre el mínimo y el máximo. Ok. Porque nuestras penas, y eso es para que lo sepan, son parcialmente determinadas. Le ponen un límite mínimo y un límite máximo. Tanto como la pena de prisión, hay un mínimo y hay un máximo. Esa es la pena libremente determinada. Ahora, cuando se ponen las dos penas, multa y prisión, ya pasa al ser el sistema de pena mixta, que eso lo vieron ustedes en teoría de la pena, en Derecho Penal 1. Así que los espero el jueves. No me van a ver, van a descansar de mí, pero van a ver el laboratorio, que va a estar más interesante. ¿Oyeron? Feliz noche y hagan la tarea. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias, doña Nancy. Hasta pronto, excelentísimo licenciado. A Nelson y a Brenda, por favor, hoy mismo me escriben a ¿cómo se llama? A Classroom, y me ponen su nombre, su carnet, su dirección, su teléfono, y si su teléfono es WhatsApp, pues mejor, para que nos pongamos en contacto. ¿Oyeron? Van a estar los dos, Nelson y Brenda, para que sea más representativo, un hombre y una mujer. Se aceptan. Feliz noche, Lic. Descansen. Lic, ¿le puedo consultar algo rápido de la tarea? Está muteado, licenciado. Perdón. No se escucha, Lic. Ahí sí ya. Sí, licenciado. ¿Qué quería preguntar de la tarea?
Gracias, Lick. Es solo una consulta. Con los artículos que tenemos que enlistar, ¿podemos poner solo el epígrafe o sí tenemos que hacer un resumen de los artículos? O sea, no. Me ponen en el de la Constitución, el bien jurídico o lo que se protege, y en los otros solo me citan el artículo. Ah, excelente. Gracias, Lick. Muy amable. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. A Brenda y a Nelson, por favor. Muchas gracias, licenciado. Noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick, que descanse.